Bienvenidos. Vamos a empezar hoy con una frase que, la verdad, me ha dejado pensando. A ver. La he leído en una de las fuentes y dice algo así como: durante el siglo XXI no experimentaremos 100 años de avance tecnológico, sino 20.000 años de progreso. Uf, 20.000. 20.000. La primera reacción es pensar que es una exageración, ¿no? Una hipérbole para llamar la atención. Claro. Pero, ¿y si no lo es? Así que hoy vamos a meternos de lleno en esto, a desgranar la idea de la singularidad tecnológica a partir de los textos de Ray Kurzweil. ¿Qué es exactamente esto? ¿Y qué se supone que significa para nosotros? Pues, a ver, para empezar a entender una afirmación tan radical, hay que desmontar una trampa mental en la que caemos casi todos. ¿Cuál? Las fuentes lo llaman pensar de forma lineal intuitiva. Lineal intuitiva. Sí. Es decir, nuestra intuición nos dice que el futuro será más o menos como ahora, pero un poco más avanzado. Que si el iPhone tardó, no sé, X años en salir, pues el siguiente gran avance tardará un tiempo parecido. Proyectamos el ritmo de ahora en línea recta. Exacto. El problema es que la historia del progreso tecnológico no es una línea recta, para nada. Es una curva exponencial. ¿Ah? Una curva que empieza muy plana, casi invisible, y de repente se dispara hacia el cielo. Todo lo que vamos a discutir hoy se basa en entender esa diferencia entre la línea que imaginamos y la curva que los datos demuestran. Vale, o sea, la intuición nos engaña. Pensamos en línea recta, pero la tecnología va en una curva que se dispara. Es un buen punto de partida. Y el motor de esa curva es lo que en los textos llaman la ley de los rendimientos acelerados. Eso es. Que, por lo que entiendo, no es solo la famosa ley de Moore. No. La de que los chips se duplican en potencia cada 2 años. Exacto. Eso es solo una pieza del puzzle. La ley de Moore es solo un paradigma. De hecho, es el quinto en la historia de la computación. Antes tuvimos relés, tubos de vacío, transistores. Claro. Y cada vez que un paradigma llega a su límite físico, como le podría pasar pronto al silicio, la presión económica y científica hace que surja otro nuevo. Nanotubos, computación cuántica, ese tipo de cosas. Justo. Y ese nuevo paradigma no empieza de cero. Se sube a la ola del anterior y continúa la misma curva exponencial. La ley de los rendimientos acelerados es la tendencia general que engloba todo esto. Pero aquí está la idea que lo cambia todo. La que de verdad cuesta asimilar. No es que la tecnología mejore, es que la velocidad a la que mejora también está mejorando. Es una aceleración al cuadrado. Exacto. Es que hay un dato en las fuentes que es, una locura. A principios del siglo XX se tardaba 3 años en duplicar la potencia de cálculo por el mismo coste. 3 años. A mediados de siglo ya eran 2 años, y ahora mismo es más o menos 1 año. Y la tendencia sigue. No solo se duplica la potencia, es que el tiempo que tardamos en duplicarla se va encogiendo. Es como una bola de nieve que no solo se hace más grande, Sino que baja la montaña cada vez más rápido. justo el propio exponente del crecimiento está creciendo. Y esto no se aplica solo al hardware, ¿eh? Los textos lo extienden a cualquier cosa que pueda medirse como información. La secuenciación del genoma, la resolución de escáneres cerebrales, la eficiencia del software, todo sigue esa misma curva. Vale. Si todo se acelera de esta forma exponencial, la pregunta es inevitable. ¿Hay un límite? ¿O esto nos lleva a un punto de ruptura, a algo completamente diferente? Pues sí. Y supongo que ahí entra el concepto de singularidad. Precisamente. El término viene de las matemáticas y la física. En matemáticas, una singularidad es un punto donde las reglas se rompen, donde un valor tiende a un finito. Como dividir por 0. Eso es. Y en física, es el centro de un agujero negro, un horizonte de sucesos más allá del cual nuestras leyes físicas dejan de tener sentido. No podemos ver qué hay dentro. Entiendo la analogía. Es como si el progreso humano fuera un tren. Ahora mismo va rápido, pero vemos el paisaje pasar. La singularidad sería el momento en que el tren acelera tanto que el paisaje se vuelve Una mancha. una mancha borrosa e irreconocible. Ya no es que vaya más rápido, es que las reglas del viaje han cambiado por completo. Es una buena forma de verlo, sí. Sería un momento futuro en que el cambio es tan rápido y profundo que la vida humana, como la conocemos, se transforma para siempre. Y aunque suene a ciencia ficción, es una idea que lleva décadas gestándose. ¿Ah, sí? Sí. El matemático John von Neumann ya lo sugirió en los años 50. En los 60, I.J. Good habló de una explosión de inteligencia.
¿Explosión de inteligencia? Sí, la idea de que construiremos una máquina más inteligente que nosotros y que por tanto esa máquina podrá diseñar una máquina aún mejor y así en una reacción en cadena. Y de ahí a la explosión. Exacto. Y ya en los 80, el escritor Bernard Vinge le puso el nombre, la singularidad tecnológica. Supercalculadora que juega muy bien al ajedrez. No, para nada. Hablamos de algo que puede mejorarse a sí mismo. Ese es el núcleo de la singularidad. Nuestra inteligencia biológica está limitada por la evolución, que es lentísima. Millones de años para un cambio significativo. Claro. Pero una inteligencia no biológica, basada en circuitos millones de veces más rápidos que nuestras neuronas, podría rediseñarse a sí misma en horas o en minutos. Creando un bucle de automejora. Un bucle vertiginoso que para nosotros sería literalmente incomprensible. Vale, tenemos la teoría, pero ¿con qué ladrillo se construye este futuro tan radical? Las fuentes hablan de 3 revoluciones que ya están en marcha. Genética, nanotecnología y robótica. La famosa GNR ya se está convirtiendo en una tecnología de la información. El genoma es un software que podemos leer y, bueno, cada vez más reescribir. Y esto va mucho más allá de curar enfermedades. Mucho más allá. Los textos hablan de reprogramar el envejecimiento. Ponen ejemplos como la clonación terapéutica. Coger una célula de tu piel, convertirla en célula madre y usarla para crear células de tu corazón nuevas y jóvenes. Para repararlo. O sea, no hablamos de bebés de diseño. No solo. Hablan de baby boomers de diseño. Es decir, la capacidad de aplicar estas mejoras radicales a personas que ya somos adultas. Vale, eso es hackear lo que ya existe, nuestra biología. Pero, ¿y si queremos construir cosas desde cero? Ahí entra la nanotecnología. Aquí la visión es la de una fabricación molecular, la idea de los ensambladores moleculares. Que suena muy futurista. Lo es. Imagina miles de millones de nanorobots, más pequeños que una célula, capaces de construir cualquier cosa, átomo por átomo, siguiendo un plano. Como una impresora 3D a nivel atómico. Exacto. Podrías tener un cacharro en casa que a partir de carbono y agua te construyera un filete. O un teléfono. El valor ya no estaría en el objeto, estaría en el software que lo diseña. Espera un momento. Hablemos de esto, porque si algo sale mal, suena a la peor película de terror de ciencia ficción que te puedas imaginar. ¿Te refieres al escenario de la plaga gris? El Grey Goo, sí. Claro, es el principal riesgo. Nanorobots autorreplicantes que por un error empiezan a consumir toda la biomasa del planeta para hacer más copias de sí mismos. Un riesgo existencial, sin duda. Da miedo, ¿eh? Desde luego. Pero antes de llegar a los peligros, es interesante que las fuentes señalan que la naturaleza ya nos demuestra que el concepto funciona. Cada una de nuestras células tiene ribosomas. ¿Qué son? Son, en esencia, ensambladores moleculares naturales. Leen el ARN y ensamblan proteínas molécula a molécula. La naturaleza lleva miles de millones de años haciéndolo. La idea es, bueno, dominar ese proceso. De acuerdo. Tenemos el hackeo de la biología y la construcción átomo por átomo. Y nos queda el tercer pilar, la robótica o inteligencia artificial. La culminación de todo. El software que lo controlará todo. Es que el objetivo final es crear una inteligencia que iguale y después supere a la humana en todos los aspectos. No solo en tareas concretas. No. Y para eso, primero hay que entender la escala del cerebro. El texto cita un cálculo del experto Hans Moravec, que es asombroso. A ver. Estima que solo vuestra retina procesa el equivalente a 1.000 millones de operaciones por segundo. ¿Solo la retina? Solo la retina. Si extrapolamos eso al cerebro entero, llegamos a una cifra de 100 billones de operaciones por segundo. 100 billones. Es un número bestial, pero con la ley de los rendimientos acelerados ya no parece tan imposible de alcanzar para una máquina. Para nada. Y lo interesante es que aunque esa IA fuerte aún no exista, ya estamos rodeados de IA estrecha. A veces ni nos damos cuenta. Está por todas partes. En medicina, por ejemplo, los electrocardiogramas ya los analizan IAs con más precisión que los cardiólogos. O en el comercio. Walmart usa IA para predecir qué necesita cada una de sus miles de tiendas, ahorrando miles de millones. ¿Hay ejemplos aún más espectaculares? Sí, los textos mencionan cómo el ejército de EW usó IA en la logística de la tormenta del desierto. Y El ahorro que consiguieron fue superior a toda la inversión gubernamental en IA de las décadas anteriores. ¡qué fuerte! Pero mi caso favorito es la sonda Deep Space One de la NASA. Cuéntame.
En 1999, en mitad del espacio, se atascó un componente. El control humano era inútil, estaba a minutos luz. Pues la propia IA de la nave diagnosticó el problema, vio que no podía arreglarlo directamente e ideó una secuencia de maniobras con sus propulsores para sacudir la nave y desatascar la pieza. No me digas. Salvó su propia misión. Eso es increíble. No es un programa siguiendo órdenes, es una máquina razonando para sobrevivir. Exacto. Vale. Entonces la tesis es que la convergencia de estas tres revoluciones, genética, nanotecnología e IA, impulsada por un crecimiento exponencial, nos lleva a ese punto de ruptura, a la singularidad. Esa es la idea. Pero claro, cada una de estas tecnologías tiene su reverso tenebroso. Ya hemos mencionado la plaga gris. Es el patrón, sí. A un poder sin precedentes le corresponde un riesgo sin precedentes. Con la biotecnología, el peligro es un virus diseñado. Un arma biológica definitiva. Imagina uno que combine el contagio del resfriado con un periodo de incubación de meses para que se extienda sin síntomas y una alta mortalidad. Sería devastador. Y con la IA, el riesgo es crear una superinteligencia que no comparta nuestros valores. Una IA inamistosa. Que podría decidir, con una lógica impecable para ella, que para eliminar el cáncer hay que eliminar a los humanos que lo pueden desarrollar. Sus objetivos no tienen por qué ser los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Frenamos? Porque da la sensación de que estamos construyendo nuestra propia destrucción. Esa es la gran pregunta. Pero la postura en los textos es que renunciar no solo es imposible, sino que sería contraproducente. Nos dejaría indefensos. La propuesta es otra. Sí, desarrollar tecnologías de defensa al mismo ritmo que las ofensivas. Se usa una analogía que me parece muy buena. La de los virus informáticos. Es una analogía muy potente. Cuando aparecieron, cundió el pánico, ¿no? Parecía el fin de Internet. Totalmente. Pero la respuesta no fue apagarlo todo. Fue crear un sistema inmunológico digital. Antivirus. Firewalls. Exacto. Es una carrera armamentística constante. Pero en general, la defensa ha funcionado extraordinariamente bien. La idea es aplicar la misma lógica. O sea, crear nanorobots buenos que funcionen como un sistema inmunitario global, buscando y destruyendo nanorobots malos o virus. Una defensa tecnológica para un problema tecnológico. La ventaja, supongo, es que la defensa también se beneficia de la ley de los rendimientos acelerados. Esa es la esperanza, claro, que la defensa pueda ir siempre un paso por delante. Ahora, los textos también se hacen cargo de críticas más filosóficas, como el argumento de la habitación china. Ah, el de John Searle. Sí, ese, que dice que un ordenador, por muy bien que simule entender algo, en realidad solo manipula símbolos, sin saber qué significan, que no hay conciencia real. Y la refutación que se da es que Searle comete una falacia de escala. ¿Cómo es eso? Nos pide que nos fijemos en un componente del sistema, el hombre dentro de la habitación, y como él no entiende chino, concluimos que todo el sistema no lo entiende. Vale. Pero el entendimiento no reside en él. Reside en el patrón completo. El hombre, las instrucciones, los libros, todo el sistema en conjunto es lo que entiende. Es como abrir mi cráneo, señalar una neurona y decir, ¿ves? ¿Esta neurona no entiende español? Claro, es verdad, pero no prueba nada. Exacto. El patrón completo de mi cerebro sí lo entiende. El entendimiento emerge de la complejidad del sistema. De acuerdo, creo que lo pillo. Muy bien, pues recapitulemos. Después de todo esto, ¿empieza a tener algo de sentido esa idea de vivir 20.000 años de progreso en un siglo? Bueno, al menos ya no suena tan descabellado, ¿verdad? Parece que la base es un crecimiento tecnológico que no es lineal, sino exponencial, que se acelera a sí mismo, y que está a punto de provocar un cambio tan bestia que nos cuesta hasta imaginarlo. Nos dirigimos, según esta visión, a una fusión cada vez más íntima entre nuestra inteligencia biológica y la que estamos creando. Una fusión, sí. Y para cerrar, me gustaría dejar un último pensamiento que plantean las fuentes. Un experimento mental sobre la identidad que creo que resume la profundidad de todo esto. Adelante. Nosotros no somos un conjunto estático de átomos. Nuestras células, las moléculas de nuestro cerebro, se reemplazan constantemente. Somos un patrón de información que perdura. De acuerdo. Dicho esto, imagina este escenario. Mientras duermes, te escanean el cerebro con una resolución perfecta. Crean una copia exacta de ti, cada neurona, cada recuerdo, en un sustrato no biológico. Un cuerpo artificial idéntico. Idéntico.
Esa copia se despierta y se siente exactamente como tú. Tiene tu conciencia, tu historia. Pero el original, el tú biológico, sigue ahí, durmiendo. Uf. La pregunta es, ¿cuál de los dos es la persona real? Y la pregunta más inquietante aún, ¿en qué se diferencia fundamentalmente esa copia instantánea del reemplazo gradual de átomos que tu cuerpo ya experimenta cada día de tu vida?